Hola, buenas noches. Buenas noches, Carla. ¿Cómo le va? Bien, Buenas ¿cómo noches. están? Hola. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, muy bien. Muchas gracias. Qué gusto verlas y verlos. Igualmente, nos da mucho gusto y muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, feliz de estar aquí. Ya se abrió la sesión para que entraran los participantes. En cuanto tengamos un poquito más, arrancamos ya también con la presentación. Perfecto. Aquí estoy atenta. Gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias en primer lugar a Carla, que nos hace favor de regalarnos un rato de su valiosísimo tiempo, y más porque sabemos que se retiró de una sesión que tenía usted ahí en el Consejo para poder participar con nosotros. El interés que, como usted se imagina, que tenemos en la situación actual que vivimos en el país, de manera muy particular con esta situación que vivimos en el INE. A todos como mexicanos nos interesa salir adelante como país de la mejor manera posible. De entrada y de antemano agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo, pues, por defender esta institución de la sociedad que es tan importante y tan valiosa. Para arrancar nuestra reunión y sabiendo la premura del tiempo que tiene usted, le voy a dejar la palabra a Guillermo Torres, que leerá una breve semblanza suya, presentará quién es Hazte Sentir y Saber Votar, que son las organizaciones de la sociedad civil que organizan esta reunión, y le damos la palabra a usted, Carla. Muchísimas gracias. Pues efectivamente este evento lo está organizando Hazte Sentir, un movimiento que busca transformar la cultura y generar pues una conciencia social mediante tres ramas: la comunicación, el cabildeo y la formación, mediante ideas claras y actividades concretas, buscando compromisos con base a un diálogo efectivo y tomando como pilares la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. También está siendo organizado este evento por Saber Votar. Saber Votar es una plataforma que nace en 2016 y que busca, entre otras cosas, que el ciudadano tenga herramientas que le ayuden a conocer quiénes son los distintos candidatos y las plataformas de los partidos políticos para las competencias de los procesos electorales. Se hace una evaluación de estos candidatos, tomando en cuenta en estos momentos 10 temas de interés y con información para que la ciudadanía pueda de alguna manera conocer a sus candidatos, ver cómo piensan estos candidatos. Y bueno, pues este ejercicio que hemos hecho desde el 2016 lo haremos nuevamente en este 2022. Pero bueno, efectivamente vamos a presentar a nuestra conferencista del día de hoy.
que la verdad nos da muchísimo gusto el poder contar el día de hoy con Carla Hansen Humphrey-Jordan, que es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley, en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por también el ITAM. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, socia de la Organización Internacional Women Forum, y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, articulista en La Silla Rota y El Universal. Sin más por el momento, pues le dejamos la palabra hoy a nuestra conferencista que tenemos el gran orgullo de poder presentar. Adelante, consejera, gracias por su tiempo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias Guillermo, gracias también al padre Luis Gerardo Fernández que me hizo partícipe de este evento, gracias a todas y todos quienes nos acompañan. La verdad es que creo que es muy importante lo que nos comentaba Guillermo, el tema de estar informados, de como ciudadanía saber qué pasa en nuestro país, por quién hay que votar, cómo hay que votar, quiénes son nuestras opciones, y creo que en esto colaboran desde luego y sin duda con mucha fuerza distintas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros como Instituto Nacional Electoral, por supuesto que tenemos que ir de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para que las y los mexicanos puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, y diría sus derechos humanos en la vertiente de derechos políticos y electorales, de manera más fácil, más ágil, más informada y por supuesto que beneficie a nuestro país. Creo que además es un momento muy oportuno para la realización de esta charla, de esta plática, porque claramente es un buen momento para analizar qué pasa en el mundo, qué pasa con la democracia, qué pasa con nuestras instituciones y por supuesto qué pasa en nuestro país. Así que comenzaría compartiendo con ustedes esta presentación y diría que, bueno, esta gráfica claramente muestra una pregunta que me parece muy importante. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? La primera, que es por supuesto la azul, la que tiene pues tendencia a la alza, y luego hay otras tres. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible o no democrático. A la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Afortunadamente queda claro que, bueno, la democracia es la mejor forma de gobierno o la mejor forma de gobierno que conocemos hasta este momento. Y aquí me gustaría rescatar primero que Adam Przeworski dijo en su obra ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y señala a la insatisfacción de las y los gobernados con el ejercicio del poder y a la propia polarización de la sociedad como parte de los causantes de la crisis de las democracias. Pues en toda, por ejemplo, Latinoamérica, como lo muestra esta gráfica, pues hay señales de insatisfacción con la democracia y creo que habría que decir que más que con la democracia, con cómo se ejerce el poder y con los resultados del ejercicio de este poder. Así que, pues este Latinobarómetro del año pasado, o que se publicó el año pasado, es muy importante porque marca claramente 2020 como un momento en que se detiene, digamos, esta un poco caída que tenía la democracia, y vemos cómo a partir de, sobre todo 2017 estaba muy arriba, cae fuertemente, o me parece, pues
varios puntos en 2018, se detiene esta caída en 2020 y pues tenemos que ver también los resultados a la luz de qué pasa en el mundo, en México, a raíz del COVID, de las elecciones, cómo hemos aprendido y tenido que aprender a ejercer nuestros derechos políticos y electorales de otra forma, a convivir con modelos como estas plataformas que nos permiten acercarnos y a cómo tenemos que avanzar como país y no ver a la tecnología como una enemiga de la democracia, sino como una manera de potencializar, de hacer que más ciudadanas y ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos y electorales. Así que, pues en este sentido, me parece importante recordar lo que tanto Steven Levinsky como Daniel Ziblatt señalaron en su obra Cómo mueran las democracias, en el sentido de la necesidad de albergar un sistema constitucional de mecanismos de control y equilibrio del poder, en los cuales pues se concibe para evitar a los dirigentes políticos concentraran e hicieran un uso desmedido del poder. Y citan al Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando revirtió la concentración de poder en manos del presidente Lincoln durante la Guerra de Secesión una vez concluido el conflicto. En México ocurre lo mismo, el Poder Constituyente estableció mecanismos de control entre los distintos poderes del Estado, pero también ha ido más allá, puesto que ha dotado de facultades y atribuciones únicas y específicas para organismos autónomos constitucionales, que como ustedes saben, pues hay muchos, pero el Instituto Nacional Electoral es uno de ellos que cuenta con facultades específicas, con fines determinados y en particular, bueno, con la organización de las elecciones y también con ahora los mecanismos de participación ciudadana directa como la consulta popular que se estrenó, digamos, a nivel nacional el año pasado, aunque en varias entidades federativas ya se llevan a cabo con mucha regularidad. Y bueno, este primer ejercicio que estamos organizando de revocación de mandato. Así que en los siguientes minutos me permitiré enfocarme en distintas reformas electorales que aunque parece que ha pasado mucho tiempo, creo que pues es importante hablar de cómo estamos hoy en el momento en el que estamos en el ámbito democrático y electoral en nuestro país. Y yo diría que las reformas esenciales parten de 1977 con la LOPE, con la Ley de Organización de Procesos Electorales, que introduce por primera vez la representación proporcional para darle a los partidos de oposición, que en ese momento pues tenían escasa representación en distintos órganos del Estado, para darles una forma de acceder, por ejemplo, al Congreso de la Unión. Y creo que esta reforma fue muy importante porque abre el camino hacia la pluralidad y hacia la representación de distintos grupos en el Congreso de la Unión. La reforma de 1986, que ya, digamos, formaliza este sistema que tenemos de elección tanto por mayoría relativa como por representación proporcional. En 1989-90, por eso decimos que las autoridades electorales o el entonces Instituto Federal Electoral y el INE, pues tenemos pues ya varios años, 30, 31 años y ahora aproximadamente 32, como autoridades electorales que también hemos transitado por distintas etapas y que a pesar de que ahí se funda, bueno, pues esa todavía no era una autoridad electoral autónoma, era una autoridad electoral que dependía o que presidía el secretario de Gobernación y que también se transitó hasta una plena autonomía, que veremos después, de las autoridades electorales. En 1993 surge también algo muy importante, que es un financiamiento electoral para todas las fuerzas políticas, que esto, digamos, empareja la cancha en la que pueden competir por el poder los distintos partidos políticos y se establece un sistema contencioso electoral, es decir, un sistema jurisdiccional para poder controvertir todas las decisiones de la Autoridad Electoral Nacional, en ese momento federal. En 1994 hay una reforma importante de equidad e igualdad en la contienda, donde surgen diversas normas que llevan a regularizar y sobre todo a transparentar distintas etapas de los procesos electorales, la forma en la que se financian las campañas electorales y también la fiscalización de estas campañas. La reforma de 96, que es justamente el que me hacía referencia, que es esta reforma central en la que pues, la autoridad electoral ya se ciudadaniza
ya se elige por el Congreso de la Unión, ya los poderes o el Poder Ejecutivo no forma parte del Instituto entonces Federal Electoral. Y creo que este es un paso muy importante porque a partir de eso creo que hemos dado como muchos pasos en la dirección correcta para hacer autónoma e independiente la forma en la que se llevan a cabo las elecciones en México. Después de ahí diría que aunque tuvimos distintas reformas y varias de ellas a nivel legal sobre todo, por ejemplo las de acciones afirmativas, que establecen cuotas para que las mujeres puedan participar en los procesos electorales, porque hasta antes de 1996-94, pues la participación de mujeres en las elecciones era muy escasa, así que paulatinamente se tuvieron que establecer cuotas, primero casi a manera de súplica a los partidos políticos para que permitieran que las mujeres también tuvieran acceso a distintos cargos de elección popular, después también con base en distintos porcentajes, 70, 60, 70, después también estableciendo sanciones. Pero aquí me parece que hay dos reformas centrales. La primera, o tres, porque aquí creo que faltaría una. La primera, la de 2007, que es la que establece que los partidos políticos y ninguna persona física o jurídica puede comprar tiempos en radio y televisión para incidir en las campañas electorales ni a favor ni en contra de un partido político o de cualquier candidatura. Con este modelo de comunicación política llevamos ya varios años, seguimos, digamos, en dos vertientes. La primera es que los medios de comunicación no pueden incidir en las campañas, porque lo que veíamos hasta ese momento es que las distintas televisoras o grupos de comunicación social lo que hacían era incidir por la vía de los costos. El mismo spot en el mismo horario podía costarle a un partido político $1 y a otro 1,500 pesos, por decir algo, porque claramente pues las empresas de comunicación o las televisoras pues preferían a determinados partidos políticos o candidaturas y era la manera incluso de apoyarlas. En aquel momento había incluso algunos aportaciones que estaban prohibidas a manera de bonos, si compraban tiempos en radio y televisión, cosa que se empezó a restringir antes de esta reforma, pero esta reforma es muy importante para equilibrar las condiciones de la contienda en las elecciones y así se establece un modelo que da acceso a todos los partidos políticos en un 30% de los tiempos en radio y televisión de manera uniforme o homogénea y el 70% restante en función de la votación que ha obtenido cada uno de los partidos en las elecciones a la Cámara de Diputados y Diputadas digamos, la anterior elección. La reforma de 2014, que es una reforma muy importante porque nacionaliza, digamos, el modelo electoral, se pasa del IFE, Federal Electoral, al INE, Instituto Nacional Electoral. Se adquieren muchas atribuciones, más de 90 atribuciones en esta reforma que pasan del nivel local o de la organización local de los procesos electorales a este nuevo modelo nacional electoral en el que, pues como dice ahí, en menos de 10 años el INE ha adquirido o tiene más de 160 atribuciones u obligaciones respecto a distintos temas en menos de 10 años. Aquí es uno de los temas porque se dice es que el INE puede sonar o parecer muy caro, pero si vemos cómo cada vez se le van sumando atribuciones u obligaciones, pues esto habla evidentemente de un instituto que tiene que cada vez hacer más cosas con menos recursos o cuando menos de presupuestar más recursos para hacer cada vez más actividades. La reforma que no aparece aquí, o dos de ellas, y me parecen relevantes, en la de 2014, no solamente se nacionaliza el tema electoral, sino que también se introduce el principio de paridad de género para las postulaciones a los congresos de la Unión y a los congresos de las entidades federativas, y la reforma de 2019 que establece o amplía este principio de paridad para todos los cargos públicos en nuestro país, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial y de las tres entidades, de los tres niveles de gobierno y de todas las entidades federativas. Esta reforma es la que hemos aplicado en el último proceso electoral y que ha permitido que pasemos de 7
7 gobernadoras en toda nuestra historia, la primera en Colima, ahora tener las mismas 7 mujeres, es decir, solo en un proceso electoral hemos avanzado en los cargos públicos a nivel de titulares de poderes ejecutivos que ocupan las mujeres en este momento. Ha sido, creo que, un proceso evolutivo importante, ha sido un proceso evolutivo que coloca ahora al INE como este organismo nacional que debe coordinarse con los organismos locales para hacer muchas cosas, por ejemplo, los programas de resultados preliminares de cada elección. Cada entidad federativa lo tiene que hacer con base en los lineamientos y reglas que expide el Instituto Nacional Electoral. Pone en manos del INE toda la fiscalización de cada peso y cada centavo que se gasta en las elecciones en nuestro país, sean elecciones locales, sean elecciones extraordinarias, sean elecciones o, por ejemplo, ahora, pues distintos temas de la revocación de mandato o de la consulta popular. También hace que el INE lleve a cabo todo lo relacionado con la capacitación electoral para que sea un solo modelo de capacitación, y esto permite que se puedan innovar en distintos temas como la casilla única, por ejemplo, que seguramente todas y todos hemos visto que ya no tenemos que ir a votar a 2 mesas receptoras de votación o a 2 mesas directivas de casillas, sino que ya en una sola se nos dan todas las boletas electorales por las que vamos a votar, dependiendo la sección electoral o la entidad federativa en la que estemos. Yo defiendo al INE, claramente es un tema que creo que debe preocuparnos a todas y a todas, cómo defendemos las distintas instituciones que como país nos hemos dado a lo largo de nuestra historia, y creo que pues las instituciones, como lo dice aquí Timothy Snyder, pues son las instituciones las que nos ayudan a conservar la decencia, y también ellas necesitan nuestra ayuda. No hables de nuestras instituciones a menos que las hagas tuyas por el procedimiento de actuar en su nombre. Y creo que esto es muy importante porque nos hemos dado un entramado de organismos constitucionales autónomos que nos dan un entramado de defensa y de pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, que tenemos como ciudadanas y ciudadanos que defender, y que también actuar racionalmente e informadamente para ver cómo funciona cada uno de ellos y qué aporta a nuestro país, qué nos aporta como ciudadanos y qué aporta y qué defiende, cómo hace cumplir la Constitución y cómo defiende nuestros derechos humanos. Concretamente creo que desde el INE, pues defender al INE es cumpliendo las atribuciones, las obligaciones y las funciones que tengo en mi caso como consejera electoral, y por supuesto haciendo cumplir y respetando tanto la ley como la Constitución, o las leyes, porque son un entramado de leyes tanto electorales como de consulta popular, como de revocación de mandato, pero creo que es importante partir de la base constitucional para ir viendo cómo entonces interpretamos y cuál es el alcance que tiene cada una de estas leyes y cómo tenemos que aplicarlas. Una de estas atribuciones que también adquiere el INE en 2014 es también las elecciones, por ejemplo, de dirigencias partidistas, que pues los partidos políticos pueden solicitar al Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo sus procesos internos de selección de dirigencias, por supuesto con recursos de los propios partidos políticos, con las reglas establecidas por los partidos políticos, pero claramente aplicadas y vigiladas por el Instituto Nacional Electoral. Y además, pues cada una de las etapas tiene esta salvaguarda, que es el propio instituto el que analiza, y con los partidos políticos se firma un convenio para aplicar cada una de las reglas. Para organizar estos procesos tiene que ser fuera de los procesos electorales. Ya cuando estamos en procesos electorales, la propia ley impide que organicemos estos ejercicios, salvo se han organizado solo 2 elecciones partidistas, 2014, la del Partido de la Revolución Democrática, fue la primera, y la de Morena en 2020, que fue un ejercicio sui generis, primero porque ya estábamos en el proceso electoral 2020-2021, segundo porque se hizo con base en una encuesta, y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral no lleva a cabo encuestas, entonces fue un proceso complicado que tuvimos que ir construyendo en medio de un proceso electoral para ver cómo se definía quién iba a
ocupar la dirigencia del partido político. Establecimos reglas también de paridad, en el sentido de que quien ocupara la presidencia, el género que ocupara la presidencia, no podía ocupar también la secretaría de ese partido político, la Secretaría General, y al final tuvimos que hacer 2 encuestas, porque la primera salieron 2 de los participantes muy cercanos en el intervalo de confianza de la encuesta, y no podíamos determinar quién había sido el ganador con el margen de error de cada, pues, de metodológico de la encuesta, y por tanto tuvimos que repetirla. Fue un ejercicio complejo, interesante para nosotros, fuera de nuestras competencias, porque pues nosotros no llevamos a cabo encuestas, pero creo que esto hace evidente que pues tenemos que estar en muchas ocasiones resolviendo temas que como Instituto Nacional Electoral quizá no nos competen, pero que con base en, por ejemplo, sentencias de la Sala Superior o en leyes que aprueba el Congreso de la Unión, pues tenemos que ir innovando y dando pie a crear distintas instancias y la manera incluso cómo se tienen que cumplir algunas leyes que, como veremos más adelante, pueden llegar incluso 400 o 500 días tarde, o 10 años, en el caso, por ejemplo, del artículo 134 de la Constitución, que impide que cualquier funcionario o funcionario público use los recursos públicos para incidir en cualquier contienda electoral. Esto pues tardó más de 10 años en que tuviera alguna regulación en partes concretas, pero pues no habla, digamos, de un ejercicio consciente de nuestro poder legislativo en cuáles son las deficiencias o cuáles son las cuestiones que no han atendido legislativamente, que por tanto pues nos hemos tenido que nosotros dar o aprobar distintos lineamientos o reglamentos para nosotros sí cumplir con los temas constitucionales que tenemos. La siguiente gráfica me parece muy importante porque habla de 2 cosas relevantes. Primero, la elección del año pasado, que fue la más grande de la historia democrática de nuestro país, porque se eligieron más de 20,000 cargos de elección popular en todo nuestro país. Fue la elección en la que han participado un mayor número de mujeres en toda nuestra historia. Es la primera también en la que hubo elecciones en todo el país, al menos se eligió un cargo de elección popular en cualquier entidad federativa. Es decir, el tema es que cada vez se van concentrando en espacios más breves las elecciones, porque pasamos de un modelo en que cada entidad federativa regulaba cuándo quería su proceso electoral, y entonces como país estábamos como que siempre en procesos electorales, siempre en campañas, con una ciudadanía que, bueno, también, y pues estoy de acuerdo, estaba bombardeada por spots respecto a las campañas, a candidaturas. En ocasiones se desfasaban también las campañas federales con las campañas locales, y era muy difícil tener esta medición respecto a los recursos que se erogan en cada una de las campañas, a cuándo empiezan las precampañas, las campañas, en si se estaban cumpliendo o no con estos plazos establecidos en cada una de las legislaciones. Así que con base en las atribuciones que adquirió el INE, se han tendido a homologar estos calendarios de precampañas, de campañas, para tener los mismos plazos, o cuando menos 4 o 5 plazos distintos respecto a elecciones en todo el país, y no tener un calendario electoral en cada una de las entidades federativas. Como lo decía, pues esto ha llevado que en este proceso electoral que está en marcha y que iniciaron los dos, pues ya el 9 de febrero formalmente, tanto las elecciones que va a haber este año, 6 gubernaturas y distintos cargos que se elegirán en estas 6 entidades federativas, como el proceso de revocación de mandato. Otra de las funciones que constitucionalmente tiene que llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral son estos procesos de participación ciudadana directa que se estrenaron el año pasado con la primera consulta popular. Si bien se habla de una consulta popular respecto al aeropuerto, pues era una consulta que no tenía un marco legal, no se había expedido la ley de la consulta popular y no fue organizada formalmente, digamos, con estos mecanismos de certeza y de legalidad
respecto de todas las etapas del proceso para una consulta popular. Así que esta es la primera consulta popular que se llevó a cabo en el país, con primero esta pregunta que estamos viendo aquí, que como saben, bueno, nosotros no determinamos la pregunta ni de la consulta popular, que la redactó y la aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso de la revocación de mandato viene establecida en la propia ley de revocación de mandato. La segunda es que creo que es importante hacer una diferencia entre cuáles son los procesos electorales, cómo se deben organizar, cuáles son las etapas de cada proceso electoral, que están claramente establecidas tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y cuáles son estos procedimientos de participación ciudadana directa como la consulta popular. Así que aquí les pongo algunos aspectos novedosos de la consulta popular. Por ejemplo, los cómputos de la consulta popular se hicieron el mismo día de la elección, del día de la jornada de consulta popular, que no sucede en el caso de las elecciones, que empiezan al siguiente miércoles después del domingo de la elección, y por tanto, pues esto lleva claramente a un tema de desfasar los plazos, y también de subir los costos de cómo se organiza una consulta popular y cómo se lleva a cabo la organización de los procesos electorales. Por otro lado, también se implementó un conteo rápido en la consulta popular. Se estableció la difusión de esta consulta popular en los tiempos del Estado, en radio y televisión, para que la ciudadanía pudiera conocer cuál era este ejercicio, cuál era la pregunta, cuál era el sentido de llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana directa. Y por supuesto, además, como estamos en etapa todavía lamentablemente de pandemia, se instrumentaron pues diversos protocolos sanitarios justamente para cuidar la salud de las y los mexicanos que acudieran a emitir su opinión, pero también la de pues las y los ciudadanos que fueran o que estuvieran en las mesas receptoras de opinión en la consulta popular. Los resultados de la consulta popular, se habla de que fue muy poca la participación en la consulta popular, porque para hacerla vinculante necesitamos 40% del padrón electoral. Sin embargo, pues fueron casi 7 millones de votos que se recibieron. Estos fueron más que recibieron, pues perdieron 3 partidos políticos el registro, fue más de lo que recibieron los partidos que quedaron con el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar. Entonces creo que también desacreditar que mucha gente acudió a votar, pues si hacemos este comparativo, que fue más de los votos que recibieron 4 partidos políticos en el pasado proceso electoral, creo que nos llama a ver que pues la votación, aunque sí claramente no llegó al 40%, pues tampoco es una votación que podamos desdeñar o desdeñar el ímpetu o el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, que 7 millones de personas acudieron a ejercer su derecho y a emitir su opinión respecto a la consulta popular. En esta consulta popular, pues la mayoría de las y los ciudadanos, el 97.7%, votó por el sí en esta pregunta que pues estaba en la lámina anterior y que señalaba la pregunta que si estabas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. No me culpen, no es una redacción y una pregunta que hizo el Instituto Nacional Electoral. Como lo dije, es una pregunta que fue redactada y aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, creo que no es sencilla, sí, creo que no es fácil ni siquiera de comprender qué se está preguntando con esta redacción, pero bueno, esta fue la pregunta. El 97% de las y los mexicanos que participaron votaron por el sí, el 1.5% por el no y el 0.7% fueron votos nulos.
Creo que como país debemos hacer uso de estos mecanismos de democracia directa, hacerlos por supuesto más sencillos, más rápidos, más fáciles y con una mejor redacción para que podamos entender todas y todos qué se nos está cuestionando, porque sin duda, además de que es un ejercicio ciudadano, pues se ejercen recursos públicos o se gastan recursos públicos para llevar a cabo estos ejercicios y creo que tenemos que ampliar al máximo las posibilidades de que la gente participe y una de ellas es, por supuesto, tener redacciones mucho más claras respecto a lo que se está consultando a la ciudadanía. En la revocación de mandato, que bueno, claramente es un tema novedoso, es un tema que ha estado en los medios de comunicación durante mucho tiempo, que ha sido motivo de debate con el Poder Ejecutivo, también, por supuesto, con el Congreso de la Unión. Ha habido como distintas etapas como muy importantes. La primera es una misión legislativa, porque si bien la revocación de mandato se introduce en la Constitución en diciembre de 2019, pues pasaron más de 400 y tantos días, no me acuerdo bien, pero más de 400 días por lo menos que el Congreso de la Unión no aprobó ninguna ley, es decir, estaba en omisión porque claramente los transitorios constitucionales establecían una fecha límite para que el Congreso de la Unión emitiera la ley respecto a la revocación de mandato, por lo que como Instituto Nacional Electoral en el mes de agosto pasado aprobamos unos lineamientos para ordenar el trabajo que teníamos institucionalmente de cara a cumplir con una obligación constitucional nueva que adquirimos en 2019 respecto a la revocación de mandato. En septiembre, es decir, después de que aprobamos nuestros lineamientos, el Congreso de la Unión aprueba la ley y por supuesto tuvimos que adecuar nuestros lineamientos que ya habían sido impugnados a la nueva Ley Federal de Revocación de Mandato, así que han habido distintos cambios respecto a las fechas, respecto a distintas etapas de cómo tiene que organizarse este proceso de revocación de mandato. Un tema muy relevante fue el tema de si debía utilizarse una aplicación electrónica para recabar las firmas o el apoyo de la ciudadanía respecto a la revocación de mandato, si tendría que hacerse en formatos en papel, llenados a mano, etcétera. La verdad es que por distintas razones es mucho más ágil, mucho más rápido hacerlo en una aplicación electrónica, se evitan errores, se acortan los tiempos respecto a las revisiones de pues las claves de lector, los nombres, etcétera, se evitan errores y es mucho más fácil y rápido tener los resultados en breve tiempo. Sin embargo, esta decisión del INE de permitir el uso de la app o hacerla obligatoria en la mayor parte del territorio y utilizarla solamente en aquellas secciones o municipios de alta marginalidad, fue impugnada ante la Sala Superior y la Sala Superior determinó que tendremos que ampliar y que la ley no establecía que tenía que ser una o la otra forma, digamos, excluyente, sino que tenían que, o tenemos que dejar que la ciudadanía eligiera si quería que su apoyo pudiera darse en papel o en la aplicación electrónica. Así que derivado de esto tuvimos que mover al menos 10 días para recibir estos apoyos, es decir, del 15 de diciembre al 25 de diciembre, y también tuvimos que mover el ejercicio de revocación de mandato, digamos, el día de la votación de fines de marzo al 10 de abril, en el que se realizará ahora, por precisamente lo que se toma de tiempo en revisar estos formatos en papel, en vaciarlos en una computadora para poder correr los datos en el Registro Federal de Electores y ver si son credenciales vigentes, si son pues gente que están en la sección en la que emitieron, por ejemplo, su apoyo a favor de esta revocación de mandato, si están vigentes sus derechos político-electorales, en fin, una serie de cosas, y además otorgar garantía de audiencia a estas personas, estas organizaciones que se registraron ante el INE para convocar o para pedir el apoyo a la ciudadanía para este ejercicio de revocación de mandato. Un tema que también estuvo en los medios de comunicación fue la falta de recursos para organizar estos ejercicios, y aquí quiero hacer énfasis o un punto como muy relevante, porque el año pasado
el Instituto Nacional Electoral no tenía certeza cuándo tuvimos que o tenemos que mandar nuestro presupuesto, digamos, establecido en la ley, que es en el mes de agosto. No había claridad respecto a que se realizara un ejercicio de consulta popular, puesto que el plazo es hasta el último día de noviembre. Por tanto, cuando se aprobó, digamos, por la Corte que sí habría este ejercicio de revocación de consulta popular, mandamos este presupuesto, digamos, adicional para llevar a cabo la consulta popular. No se dio ningún recurso para este ejercicio de democracia directa. Lo organizamos con base en economías institucionales. Se presentaron, digamos, o se siguieron todas las vías jurídicas, tanto ante la Corte como ante la Sala Superior, para obtener los recursos para la consulta popular. No llegamos a ninguno, así que tuvimos que hacer un ejercicio distinto, por supuesto, al de las elecciones, pero con base en unidades territoriales, en las que al final de cuentas se aprobó instalar un poco más de 57,000 mesas receptoras de opinión, y hicimos distintas adecuaciones para llevar a cabo este ejercicio. En primer lugar, el tema de preocupación es que ahora la Corte en su momento dijo que nosotros tenemos de ahora en adelante que incluir en nuestro presupuesto o solicitar los recursos tanto para una eventual consulta popular que puede haber ahora de aquí en adelante o de que se aprobó en la Constitución en adelante cada año, y una revocación de mandato pues al tercer año de cada nuevo ejercicio o cada nueva persona que sea titular del Poder Ejecutivo de la Unión y también de las entidades federativas. Por tanto, en este presupuesto pedimos recursos, por supuesto, etiquetados. En caso de que no se cumplieran los requisitos constitucionales para ninguno de los dos ejercicios, regresaríamos esos recursos, pero creo que no hay tampoco la comprensión por parte de ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo de que pues si tenemos cada vez más obligaciones y más atribuciones, pues tenemos que contar con los recursos suficientes para que la ciudadanía pueda ejercer a plenitud sus derechos políticos y electorales. Así que también recorrimos todas las vías jurídicas e institucionales y finalmente el 31 de enero, ya en sesión de Consejo General, recibimos la respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que no se nos iban a otorgar más recursos para llevar a cabo este ejercicio. La Corte, bueno, hubo, como dice aquí el punto 4, es una serie de impugnaciones que se presentaron. Creo que las tres más relevantes tienen que ver primero con una decisión que yo no apoyé y que apoyó la mayoría del Consejo General de suspender distintas actividades respecto a la revocación de mandato, y esto fue el 17 de diciembre. No lo apoyé porque en ese momento no teníamos ninguna certeza de si teníamos o no que llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato, por dos razones. No sabíamos si íbamos a llegar al número de firmas que requiere la Constitución, que es el 3% del padrón electoral, y además una dispersión geográfica de este 3%, es decir, en al menos 17 entidades federativas, con el 3% del padrón electoral en estas entidades federativas. Este acuerdo del Consejo General se impugnó y también se envió a la Corte. Tanto la Corte como la Sala Superior mandataron que el instituto tenía que seguir con la organización del proceso de revocación de mandato porque no había ninguna certeza de que fuera a organizarse porque no estaban cubiertos los requisitos. Así que tuvimos que sesionar el 30 de diciembre para digamos, reiniciar con estas actividades respecto a la revocación de mandato. Y pues hemos pasado, digamos, un mes de enero complicado porque, bueno, en primer lugar es claro que ya se rebasó, se entregaron alrededor de 11 millones de firmas de apoyo. Cuando llegamos al 3.5%, es decir, ya rebasado el umbral que requiere la Constitución, hicimos el paso, digamos, B que establece la ley, que es una revisión muestral. Seleccionamos 850 firmas o apoyos ciudadanos y fuimos a los domicilios de estas personas para preguntarles
si ellos habían apoyado el ejercicio de revocación de mandato, si era su firma, si estaban de acuerdo con apoyar el ejercicio, y más del 77% manifestó que sí era su firma, que sí habían apoyado este ejercicio, y pues se quedan muchos apoyos pendientes, mucha gente que, como se ha dicho, a lo mejor no está en el padrón, ya no está viva, están en situación de recluidos en centros penitenciarios. Valdría la pena revisar la totalidad de apoyos, sí, sin embargo no tenemos recursos y esto tomaría al menos otro mes, que serían alrededor de 7 millones de pesos para revisar todas estas firmas, así que se optó por suspender la revisión en virtud de que ya se tenía cubierto este requisito constitucional. ¿Qué pasa de ahora en adelante? Pues primero aprobamos el 4 de febrero la convocatoria para la revocación de mandato. Se publicó a partir de este lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación. De aquí en adelante se detonan distintas acciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, el llevar a cabo la selección de capacitadores electorales, también de supervisores electorales, hacer distintas insaculaciones para invitar a la ciudadanía y capacitarla para que sean los funcionarios y funcionarias de estas mesas directivas de casilla. Y el principal diferendo es que la ley nos obliga, la ley de revocación de mandato, viendo que en el caso de la consulta popular, el número de mesas receptoras de opinión pues fue a su juicio muy bajo, 57,000, nos obligan a instalar 161,000 casillas, es decir, el mismo número que en el proceso electoral anterior. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que nosotros tenemos que llevar a cabo este ejercicio, sí, pero con los recursos que tengamos. Y el instituto en un primer momento pidió 3,830,000 millones para organizar este ejercicio. Hicimos un ejercicio de adecuación y este monto se redujo en 524 millones de pesos, y también hicimos un primer ajuste al presupuesto en el que de distintas áreas destinamos de otras tareas y acciones programadas a la revocación de mandato 1,500 millones de pesos aproximadamente. Y en un segundo ajuste llegamos a 2,091 millones de pesos, por lo que solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1,738 millones, que era el faltante para organizar este ejercicio de revocación de mandato, porque tanto la Sala Superior como la Corte obliga a que el INE haga este ejercicio de revisión presupuestal, con el cual estoy de acuerdo. Y creo que hay muchas formas en las que podemos hacer frente a nuestras obligaciones sin que tenga que ser un frente de batalla abierto. Impulsé varios de los temas que afortunadamente se aprobaron. Por ejemplo, que no tuviéramos que usar papel seguridad, es decir, que la boleta en la que ustedes deciden participar, y que esta es la pregunta, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esta es la boleta, la papeleta que ustedes van a ver. Y que esta papeleta tenga medidas de seguridad, pero que no esté impresa en papel seguridad. El papel seguridad obviamente es mucho más caro. En el proceso electoral anterior utilizamos 677 millones de toneladas de papel seguridad que solamente se producen en Chihuahua, que tenemos que traer por carretera, escoltados por el ejército mexicano, y que después tenemos que distribuir en todo el país para que, por supuesto, el día de la elección la gente tenga a su disposición una boleta, es decir, tendrá, como en la consulta popular, distintas medidas de seguridad, pero no el papel seguridad. Propusimos también distintas formas en las que podríamos, por ejemplo, hacer centros de votación y no casillas en distintas secciones, ejercicios diversos a el tramo de control, es decir, cuántas casillas tiene que vigilar, por llamarlo así, o revisar un funcionario del Instituto Nacional Electoral, un capacitador asistente electoral o un supervisor electoral, porque claramente es un ejercicio mucho más sencillo, es solamente una papeleta con una pregunta, con dos posibles respuestas,
El cómputo se inicia también ese mismo día, por lo cual el conteo rápido se va a realizar con el presupuesto del conteo rápido para estas 6 elecciones, estos 6 procesos electorales que están en curso y que se llevarán a cabo la jornada electoral el 5 de junio próximo. Y pues el tema de debate es hacia dónde nos estamos o nos está llevando esta falta de recursos o esta falta de visión institucional o constitucional respecto de las obligaciones de los institutos o del Instituto Nacional Electoral o de los organismos autónomos, porque claramente el estar asfixiando presupuestalmente a un órgano constitucional autónomo hace que tengamos que tomar distintas decisiones respecto a cómo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Claramente, pues tenemos una ley que cumplir, no tenemos los recursos para hacerla, tuvimos que obviamente hacer estas economías. Propuse incluso pues un sistema informático de votación. Creo que la mayoría del Consejo General no es muy no le ve muchas ventajas a los sistemas de votaciones electrónicos, ni urnas electrónicas, ni sistema de votación por internet o por una app. Yo creo que hay que avanzar por esa línea. Creo que esto abarata la democracia, es una inversión sin duda, pero creo que nos dan resultados más rápido. Esto obviamente da certeza a los procesos electorales y de participación ciudadana. Tiene ahorros importantes porque no tenemos que imprimir boletas o papeletas, ni el material de capacitación, ni las actas de escrutinio y cómputo, ni estas mantas o sábanas que se colocan fuera de las casillas terminando los procesos electorales. Y creo que esto pues hay que sopesarlo en cuanto entonces estamos ahorrando de un lado y cuáles son los beneficios de poder utilizar estos mecanismos electrónicos de votación tanto para procesos electorales como de revocación de mandato. Es decir, este año podríamos haber tenido 3 distintos ejercicios: el de revocación de mandato en abril, las elecciones el 5 de junio y un proceso de consulta popular el primer domingo de agosto. Si tenemos tantos momentos en que tenemos que organizar distintos procesos y como ciudadanía participar, creo que claramente los tenemos que hacer más ágiles, más baratos y más cercanos a la ciudadanía para que pueda participar. Lo ideal, claro, en este proceso de revocación de mandatos, que hubiéramos tenido los recursos necesarios para cumplir cabalmente con lo señalado por la ley. En este caso no será así, y afortunadamente también la Corte ya señaló que nosotros cumpliremos con los recursos que tenemos. Seguimos esperando respuesta de distintas instancias del Estado mexicano. Por ejemplo, propuse que Talleres Gráficos de la Nación, ya que es un organismo descentralizado del gobierno federal, imprima estas papeletas de manera gratuita o a menores costos, así como todo el material electoral. No hemos recibido respuesta aún. También se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad, se dan en comodato o más bien se rentan plantas de electricidad para los procesos electorales, y pedíamos obviamente que en esta ocasión no se tuvieran costos o se tuvieran menores costos por tener acceso a estas plantas, o incluso al IMSS para que pues estos servicios, digamos, de emergencia que tenemos contratados también en las elecciones, pues pudieran darse también de manera gratuita. Desafortunadamente no hemos tenido respuesta de estas instancias, y también solicitamos pues la colaboración de los institutos electorales de las entidades federativas para que pudieran aportar tanto funcionarios y funcionarias electorales como urnas electrónicas en su caso para poder llevar a cabo este ejercicio. Como dije, pues la mayoría del Consejo General no estuvo de acuerdo en utilizar urnas electrónicas, que tenemos por lo menos en el país más de 2,000. Y tampoco por crear un sistema electrónico que creo que tampoco pues debe tomar demasiado tiempo, particularmente porque ya tenemos el voto por internet desde el extranjero, que se estrenó en la Ciudad de México hace más de 10 años, pero que ya se utilizó el año pasado para elecciones en 9 entidades federativas. Y bueno, es un sistema que claramente tiene que ajustarse, pero que pues ya ha sido auditado tanto por la UNAM como por una empresa privada, y creo que podría dar las certezas necesarias para poder utilizarlo por internet. Creo que es necesario pensar en cuáles como país
cuál es la ruta que vemos para ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Y creo que la ley o la democracia en México, como se dice, es cara porque la construimos con base en la desconfianza. Y tenemos una multitud de candados y de reglas que tenemos que seguir. Y yo no sé, o yo creo que no tenemos la misma desconfianza que hace 30 años y que podremos ir avanzando, introduciendo tecnología en distintas partes del proceso electoral, no solamente el día de la jornada electoral, y que esto nos ayudaría a tener procesos electorales más cortos, más ágiles y distintas opciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos, tanto dentro como fuera del país. Creo que además, pues esto habla de un tema que es un reclamo auténtico de la ciudadanía en el tema de optimizar el uso de recursos públicos en las elecciones, aunque creo claramente que pues las elecciones pues tienen que estar organizadas con base en todo lo que señale tanto la Constitución y la ley, porque son los mecanismos que nos hemos dado como país para garantizarnos espacios de legitimidad y de certeza y transparencia en los resultados electorales. Creo que el sistema electoral mexicano funciona muy bien. El INE es una institución que es modelo en todo el mundo. Frecuentemente nos invitan como asistentes, observadores o como asesores incluso en otros países para desarrollar sus sistemas electorales. También creo que hay que valorar mucho que en nuestro país pues ha habido transiciones democráticas sin derramamiento de sangre. Desde el 2000 pues hemos transitado por distintos partidos políticos en la presidencia de la República sin derramar sangre, que creo que esto es un tema importante, que los diferendos se resuelven por las vías constitucionales y jurisdiccionales, y creo que hay que seguir impulsando este modelo constitucional y nuestro sistema electoral y de partidos políticos, pero claramente también tenemos que pensar en cómo hacer más ágil y cómo potencializar que las y los mexicanos podamos participar de distintas formas ejerciendo nuestros derechos político-electorales. ¿Y a qué me refiero? Tanto en los procesos de democracia directa como en los procesos electorales, a pensar, por ejemplo, en el voto anticipado, en el voto por internet, que si bien ya existe desde el extranjero, creo que en algunos contextos en nuestro país no pensemos en digitalizar todo el país de un solo golpe, porque claramente no son las mismas condiciones quizá en Monterrey o en Guadalajara o en Puebla que a lo mejor en la Selva Lacandona. No pensemos en una solución única para nuestro país. Habrá quien querrá todavía ir físicamente a una urna y a su casilla a ejercer el voto. Pensemos, por ejemplo, en padrones electorales digitales, en IDs digitales, en una credencial electoral en la que podamos tener acceso, por ejemplo, a estos sistemas electrónicos de votación presentando esta credencial o haciendo que con esta se abra el sistema para que podamos votar. Ahora ya se nos obliga por la Sala Superior a tener ejercicios piloto, primero para el voto en prisión preventiva, que ya se organizó el primero el año pasado. El segundo, para que haya voto presencial en el extranjero, es decir, que las y los mexicanos puedan ir a nuestras sedes diplomáticas o a otras sedes que nosotros determinemos para ejercer sus derechos políticos y electorales, tanto revocación de mandato, por ejemplo, como procesos electorales. Y creo que tenemos que pensar en qué nos hace falta para que todas y todos como ciudadanos podamos aportar en estos ejercicios, que no solamente habla de garantizar, como lo dice el artículo primero de nuestra Constitución, los derechos humanos para todas las personas en nuestro país, para todas las y los mexicanos, sino también para hacerlo de la manera óptima, cada vez más eficiente, cada vez más cercana a la ciudadanía, y así como lo hacen ustedes con difundir las candidaturas, los programas, las plataformas de los partidos políticos que defienden cada uno, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos, con la finalidad de que cada una de nosotras y de nosotros podamos ejercer nuestro derecho a votar de manera razonada e informada. ¿Qué más podemos hacer para
tener acceso a cada vez más información, a transparentar cómo se toman las decisiones en nuestro país y, por supuesto, a que las y los funcionarios públicos rindan cuentas adecuadamente ante la ciudadanía. Así que yo dejaría hasta aquí mi participación y claramente creo que el punto relevante para todas y todos es ¿qué hacemos para defender a nuestras instituciones? Sí, al INE, por supuesto, pero en general, ¿cómo como ciudadanas y ciudadanos tenemos que garantizar que no perdamos ningún derecho, que ejerzamos cada uno de nuestros derechos, que podamos seguir construyendo instituciones sólidas con base en las cuales pues, los distintos poderes del Estado o alejadas de estos poderes del Estado, pero que le den sustento a las distintas determinaciones que se toman, tanto a nivel, por ejemplo, de transparencia y rendición de cuentas, a nivel de temas, por ejemplo, energéticos, a nivel de temas electorales y de participación ciudadana. Y creo que esta es la vía que nos hemos dado nosotros para garantizarnos que sin importar qué partido está en el gobierno, estos derechos y la forma en la que nos ejercemos pues pueden ser o serán, digamos, apolíticos o fuera de los contextos de los partidos políticos que ocupen los distintos poderes en las entidades federativas o el poder legislativo concretamente y tengan mayorías o el poder ejecutivo de cada una de las entidades federativas y por supuesto a nivel federal. Y creo que esto es lo importante en por qué tenemos que informarnos, por qué tenemos que saber qué está pasando en nuestro país y por qué lejos de decir no, yo no voy a participar, cuando menos acercarse y ver qué implica un ejercicio como estos, por qué sería o no necesario participar y cuáles son las vías en las que necesitamos fortalecernos como ciudadanos. Yo pienso, digo, yo estoy aquí como cualquier funcionario y funcionario público por un rato, pero las instituciones son las que permanecen y desde ese punto de vista debemos ver cómo fortalecemos y cómo vamos más allá para defender y ampliar los derechos humanos en nuestro país y que pues cada persona pueda ejercerlos a plenitud. Y creo que esa es la reflexión de fondo que nos tenemos que llevar. Cómo defendemos y cómo ampliamos los derechos humanos de las y los ciudadanos en nuestro país y cómo aportamos a que esto se amplíe y no se restrinja. Y creo que por ahí podemos encontrar la ruta correcta para ver hacia dónde tenemos que apuntalar las decisiones que se toman en distintas instancias en nuestro país. Muchas gracias por la invitación y yo estoy aquí, por supuesto, a la orden por si hay alguna pregunta o alguna consideración que se quiera hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Ahora Jorge Sánchez, que es uno de los miembros del Consejo de Hazte Sentir, le va a ir presentando las preguntas que han ido escribiendo tanto en el chat como por algunas otras partes. Muchas gracias. Pues queremos agradecer mucho, desde luego, a la expositora Carla Humphrey, pues desde luego nos ha compartido sus conocimientos, testimonio y datos duros sobre el INE y también pues nos hemos dado cuenta del gran impacto que tiene en nuestro país. Ahora vamos a pasar entonces, como dijo el padre Luis Gerardo, a la sección de preguntas y respuestas. En principio nos preguntan, hemos tratado de incluir en una sola varias preguntas que se repiten. Nos preguntan, las instituciones nos ayudan a conservar la decencia, nos mencionó la consejera. Ante el ataque grosero y constante hacia el INE, ¿qué recomienda a la ciudadanía como acciones concretas para defenderlo? Gracias. Pues como ya dije, yo creo que uno, estar informados, dos, estar cercanos al debate público, porque creo que si estamos alejados de qué es lo que pasa con las decisiones públicas de nuestro país, algunas claramente son políticas, pero en general públicas, este tema de las decisiones que nos corresponden a todas y a todos como país, creo que si nos alejamos de este discurso público, de este debate, más que nada público, no político, y de no cuestionar distintas determinaciones, creo que pues dejamos la vía libre para que en nuestro país pues pase o se apruebe cualquier cosa, ¿no? Creo que estar cerca de cómo se debate, qué se debate, cuáles son los argumentos, cómo podemos incidir, eso me parece importante, ¿no?
hacer públicos las manifestaciones de por qué estamos o no de acuerdo con determinadas decisiones, porque creo que esta es la base al final que nutre cómo se va conformando nuestra democracia y la participación ciudadana. Es decir, muy concretamente, estar ahí, incidir, pedir cuentas claramente, pedir transparencia, pedir cómo se vota, por qué se toman esas determinaciones en los poderes del Estado y en los órganos autónomos. Creo que esta exigencia ciudadana, se decía hace poco bueno, hace algunos años ya, este tema de construcción de ciudadanía, una ciudadanía crítica, cercana, que pregunte, que cuestione y que no suelte, ¿no?, a los poderes públicos, porque al final de cuentas pues son decisiones que nos afectan a todas y a todos como país. Muchas gracias, Carla. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿qué riesgo existe de que el actual gobierno promueve una reforma electoral que tendría aplicación en las elecciones presidenciales del 2024, entendiendo que las reformas previas tenían su aplicación en las elecciones intermedias, pero no en la presidencial? ¿No habría entonces una oportunidad de probar la reforma antes en unas elecciones intermedias? Sin duda un tema muy relevante. Esta pregunta me parece muy interesante porque yo creo que toda ley es perfectible y sin duda nos vamos dando cuenta de distintas cosas que hay que regular en el tema electoral. Por ejemplo, el uso de mecanismos electrónicos de votación. Si bien la Corte y la Sala Superior nos han autorizado a utilizarlos, yo tengo compañeros con los que discuto cada vez porque dicen, no, pero no está en la ley. Bueno, pero ya lo impugnaron, ya todas las autoridades jurisdiccionales nos han dicho que se pueden implementar. Otra, por ejemplo, el tema de las acciones afirmativas, pues ninguna está establecida en ley, lo cual tiene su razón de ser porque entonces se pueden adecuar mucho más fácilmente a nivel de Consejo General, pero tuvimos como, por ejemplo, pues me parece un absurdo, ¿no? Hay una acción afirmativa para personas migrantes residentes en el extranjero, con lo cual estoy de acuerdo, pero sin embargo se nos obliga a aplicarla a nivel federal cuando la gente no podía votar por diputaciones migrantes porque no están establecidas en la Constitución y en la ley. Entonces, yo estoy de acuerdo con que una reforma, sobre todo a cómo se accede al poder público en nuestro país, debe probarse en elecciones intermedias y no en elecciones presidenciales. Me parece muy grave que con el tema que hemos visto, digamos, en los últimos procesos electorales para la presidencia de la República, que son, digamos, muy competidas, probemos un nuevo sistema electoral en unas elecciones que se avisoran, pues que claramente serán complejas. Estoy de acuerdo que tendrían que haberse hecho cambios, estoy de acuerdo que se tendrían que haber hecho a nivel de elecciones intermedias, es decir, para aprobarse. Incluso hoy se acaba de aprobar una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, todavía por la Cámara de Diputados y Diputadas, se envía al Senado, respecto a la participación de mujeres, a un porcentaje que deben destinar los partidos políticos de su financiamiento público, a cómo se amplía este porcentaje que tienen que aplicar en candidaturas de mujeres, y estamos viendo cómo ahora se intenta reformar distintos ámbitos del tema electoral. Creo que hay muchos temas en los que incluso como Instituto Nacional Electoral podríamos aportar, que no tienen que ser materia de debate para nosotros, pero que probarlas en una elección intermedia sí lo veo complejo. La verdad es que sí creo que es un riesgo dejar abierta esta puerta para probar una reforma de un calado. Si son reformas, digamos, formales y a temas más que nada técnicos, creo que no hay tanto riesgo, pero si es un tema de hacer cambios sustanciales a cómo se llevan a cabo los procedimientos electorales en nuestro país, sí le veo un riesgo importante de probarlos en una elección presidencial como la del 2024. Vemos que hay muchas preguntas con respecto a la revocación de mandato. Lo que se repite es qué efecto cree que pueda tener en el INE si el resultado no le resulta conveniente al Ejecutivo.
Pues creo que hay que diferenciar dos temas, ¿no? Y ya lo dijo también la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, el tema de garantizar los derechos humanos en nuestro país no es solamente un tema que es obligación del INE. Es decir, la revocación de mandato no es solamente una obligación del INE. Aquí el Estado mexicano, el Poder Ejecutivo, está desconociendo las obligaciones que tiene de garantizar los derechos humanos en la vía de los derechos políticos y electorales en nuestro país. Y en ese sentido el INE tiene obligaciones claras, ¿no? Organizar la revocación de mandato, difundir la revocación de mandato. Solo el INE y las autoridades electorales locales tienen posibilidad de difundir la realización de este ejercicio, es decir, ningún funcionario público, ningún partido político, y nosotros tenemos que dar a conocer los resultados de hacer el cómputo, escrutinio y dar a conocer los resultados. Claramente el resultado que se dé no es materia, digamos, o no tiene el INE ninguna función respecto al resultado que se dé. Me refiero a que para el INE da igual si el voto es por el sí o por el no. Aquí hay dos candados importantes. Para que sea vinculante, tiene que votar el 40% del padrón electoral, y tiene que ser mayoría absoluta la votación para que el sí o el no sea lo que por supuesto se lleve a cabo. Entonces, pues en este sentido, pues nosotros tenemos que ir con lo que señala la Constitución y la ley. Claramente, después del escrutinio y cómputo, si hay este 40% y sea el resultado sí o sea no, pues nosotros tenemos que comunicarlo a los distintos poderes para que se actúe de acuerdo con el resultado. En este sentido, lo de fondo es que a nosotros, digamos, y no lo digo en un plan de desdén, pero en un plan, digamos, fáctico, no nos interesa cuál es el resultado de esta revocación de mandato, porque nuestra atribución y nuestra obligación se da en organizar, difundir, hacer el cómputo y dar a conocer los resultados. Entonces, en este sentido, yo le veo obviamente enriquecedor a que podamos tener como país estos mecanismos de democracia directa. Creo que, pues sin duda, si no tenemos los recursos para hacerlo como dice la norma, pues es algo que afecta no solo al INE, sino a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener una casilla mucho más cercana a como cuando hay un proceso electoral a la que acudamos a votar, pues vamos a tener que hacerlo algo más parecido a la consulta popular que a un proceso electoral para poder ir a votar en este ejercicio de revocación de mandato. Una cuestión que claramente complica, a mi juicio, que se participe, pero que no es un tema que pueda imputarse al Instituto Nacional Electoral, y que ya la Corte afortunadamente resolvió que no se pueden imputar responsabilidades a las y los integrantes del Consejo General, ni administrativas ni penales, por no llevar a cabo el proceso de revocación de mandato tal cual lo establece la ley, dado que pues no se dio o no se dieron los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Entonces, en este sentido, creo que hay que hacer que la ciudadanía participe en estos procesos de democracia directa, pero como instituto el resultado es algo que no nos compete. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, las casas encuestadoras muchas veces se han equivocado por un gran porcentaje, como en las elecciones del 2012, lo cual puede generar la idea de que un candidato es inalcanzable. ¿Se puede hacer algo para que esto no se repita? Por ejemplo, en Estados Unidos, un tercero califica las encuestas en base a su precisión histórica. En el INE, digamos, hay una obligación para que todas las casas encuestadoras tengan que presentar la metodología con la que hacen sus encuestas. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadano puede acceder a esta metodología en el Instituto Nacional Electoral. Se dan a conocer quiénes son las casas encuestadoras que las llevan a cabo, y también tienen que transparentar el financiamiento con la que llevan a cabo estas encuestas. Y esto es importante porque aquí vemos si un partido político está pagando una encuesta en concreto, pues obviamente pues podemos
pues claramente ver que es muy probable que los resultados favorezcan a quien está pagando esta encuesta. Creo que sí, obviamente se ha hecho mal uso de estas encuestas como si fueran propaganda electoral, ¿no? Voy arriba en las encuestas y claramente pues que esto hace que la ciudadanía ya no confíe en cuáles son las encuestas que tienen una base y una metodología sólida. Sí creo que es también un ejercicio del INE dar a conocer y publicitar, difundir y publicitar cada vez más cómo se llevan a cabo estas encuestas durante los procesos electorales. Cada sesión ordinaria de Consejo General se dan a conocer cuántas casas encuestadoras han solicitado el registro de su metodología, cuántas encuestas se han realizado, obviamente no los resultados, creo que estos son datos que pueden estar al alcance de los ciudadanos, pero sin duda estoy de acuerdo con que se ha abusado de este mecanismo de que cualquier encuesta publicada, que quizá ni siquiera publica metodología y que claramente a lo mejor no está registrada ante el Instituto Nacional Electoral, se use más que nada como propaganda de que una persona pues tiene mayor apoyo o un partido del que tiene en realidad, y por eso también se han hecho seminarios con casas encuestadoras justamente y con partidos políticos y de cara a la ciudadanía, justamente para hacer notar estos puntos de que no son propaganda, de que se hacen con determinada metodología y que pues todas aquellas que no están registradas o que no hayan dado a conocer la metodología del Instituto Nacional Electoral, pues no tienen esta base de confiabilidad respecto a los resultados que arrojen sus propios estudios o encuestas que publican. Muchas gracias, Carla. Una última pregunta para no abusar de su tiempo. Hay una persona que nos comenta que las casillas que se ponen para las personas que están fuera de su estado son insuficientes, ya que de repente se tienen que hacer filas de entre 3 y 4 horas, lo que muchas veces hace imposible votar. Si se está pensando hacer algo a este respecto. Primero, olvidé señalar que a diferencia de la consulta popular, sí van a haber casillas especiales en la revocación de mandato. Creo que esto es un tema relevante. Dos, la ley también determina que son los propios distritos los que manifiestan la necesidad de tener una casilla especial instalada. También el límite de boletas electorales que puede haber en una casilla especial es solamente de 1,500. Eso lo señala la ley. En el caso de la revocación de mandato, otra vez distinto de un proceso electoral, los vamos a dejar hasta 2,000 boletas, pero es un tema que tampoco nosotros podemos ampliar. Creo que es un tema que a la larga, y es otro de estas reflexiones que he dado, yo creo que tenemos que prescindir de las casillas especiales para ver si podemos desde nuestro país votar en un sistema electrónico, en una urna electrónica, y si yo por alguna cuestión laboral o familiar no estoy en la Ciudad de México en mi sección, pueda votar, por ejemplo, en Saltillo, entrando a una aplicación o a un sistema electrónico para votar, y pueda votar por los cargos que me corresponden sin importar que físicamente no esté en mi sección. Creo que son los temas que tenemos que ir pensando, porque solamente si estoy en mi sección puedo votar por todos los cargos, y conforme me voy alejando de mi sección, cada vez se va restringiendo el número de cargos por los que puedo votar. Así que yo creo que más que reforzar el tema de casillas especiales, yo creo que sí, eso es un tema al que tenemos que darle una buena revisada, porque habitualmente es un tema que tiene muchos conflictos. Primero, porque solo hay un número limitado de boletas. Segundo, el padrón es digital porque claramente, es decir, está en una computadora, porque claramente se puede presentar una persona de cualquier entidad federativa, de cualquier sección electoral, y no se puede tener impreso en cada casilla especial todo el padrón o el listado nominal de electores, que son 93 millones de ciudadanas y de ciudadanos. Así que yo creo que aquí vi alguna que decía que por qué no utilizar datos biométricos o huella digital para poder tener acceso a las casillas. Sin duda es un tema en el que creo que ya varios países ya tienen estos mecanismos electrónicos para poder dar acceso a un ciudadano o una ciudadana a la casilla. Honduras lo utilizó hace poco, vaya, no estoy diciendo Suecia, Honduras, en África ya también se utilizan con relativa frecuencia, pero es un tema de debate también al interior del propio Instituto Nacional Electoral que
Creo que no quiere salir también, y perdón que lo diga así, de una zona de confort, de seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante muchos años, y un tema también de debate legislativo, ¿no? Muchos de estos temas, los primeros en frenarlos son los partidos políticos, justamente porque creen que es más fácil para ellos operar con las reglas tradicionales o con mecanismos de voto en papel que transitar a un tema digital, a un tema ecológicamente sustentable y a un tema en el que no tenemos que imprimir tal cantidad de papel y luego distribuirlo desde la Ciudad de México otra vez a todas las entidades federativas. Pero sin duda el tema de las casillas especiales siempre ha generado mucho debate. Al lado del INE, por ejemplo, a la vuelta, en una escuela, hubo una que yo vi en el proceso electoral anterior, una larguísima fila de ciudadanas y ciudadanos, lo cual obviamente nos da gusto, pero claramente creo que también hay que difundir cuáles son las reglas, ¿no? Y las reglas es que no hay más de 1,500 boletas. Hubo el enojo de muchas personas de, no pude votar y estuve horas formado, sí, pero hay un límite establecido por la ley, no por el INE, respecto al número de boletas para que se participe en estas casillas especiales. Consejera, pues sin más le agradecemos muchísimo su participación. Nos deja muy preocupados y muy ocupados, sobre todo nos deja tarea y eso pues nos sirve a todos y ese es el fin de estas conferencias. No le quitamos más su tiempo, queremos agradecerle a todos por su tiempo, su participación en esta conferencia. Que tengan todos muy buena noche y nos vemos en nuestro próximo evento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, es @haztesentir. Y la próxima conferencia el 23 de febrero, donde se hablará de la igualdad sustantiva, y el 2 de marzo la conferencia con la senadora Lili Telles. Les recordamos, lo que no se vale es no hacer nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches a todas y a todos y por supuesto siempre a la orden para participar con ustedes. Muchas gracias de verdad. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.